Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Aleluya, te adoramos, Señor. Ay, ay, ay. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu gloria y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Pastor. Hola, hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo este día sábado 17 de julio, este nuevo culto, esta nueva reunión que comenzamos en el día de hoy para bendecir y alabar el nombre del Señor. Mire, es bueno cuando nosotros alabamos y bendecimos su santo nombre. Dice la palabra del Señor que vale estar, ¿cuánto? ¿Un día o 1000 días? Un día en la casa del Señor, ¿qué? 1000 años fuera de Él. Amén. Pero nosotros a veces estamos más de un día en la casa del Señor, así que más bendecidos estamos cuando alabamos el nombre del Señor. Así que hoy día le invitamos para que usted abra las puertas de su hogar y que su casa se convierta en el templo de adoración, en el templo de alabanza en el día de hoy. Amén. Así que quiero presentar ahí a las hermanas que nos acompañan, nuestra hermana Nicole, nuestra hermana Constanza, nuestro hermano Álvaro. La pastora Pamela hoy día no pudo estar con nosotros, pero ella yo sé que está viéndonos y está escuchando también el programa ahí en casa. Así que, hermana Nicole, que el Señor le bendiga y salude a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bienvenidos a un nuevo culto de día sábado. Estamos felices de poder reencontrarnos nuevamente a través de esta plataforma, de esta red social. Y feliz de estar acá nuevamente con ustedes, de compartir la palabra del Señor. Y sé que hoy el Señor tendrá mucha bendición para nosotros y para ustedes también. Amén. Hermana Connie. Hola, espero que
esta transmisión sea de bendición para ustedes y que hayan tenido una buena semana y muchas bendiciones. Amén. También tenemos a nuestro hermano Álvaro ahí, la voz en off que le decimos nosotros, pero el hermano de bendición. Amén, hermanito Álvaro. Mejor me quedo acá, ¿no? No tengo cámara hoy día, pero bueno, desearle a todos los hermanos que el Señor les bendiga mucho, mucho y que este tiempo lo aprovechen. Que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de coinonía espiritual. Eso. Bienvenidos. Amén. Y mire, usted los ve ahí en la cámara que estamos con nuestros teléfonos, nuestros móviles, haga igual que nosotros. Ponga ahí compartir en la parte de abajo, al lado derecho de su pantalla. Póngale compartir, copia el enlace y comienza a agregar ahí a los amigos, a los hermanos que usted crea que va a ser de bendición. Amén. Mientras que usted lo hace, también vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y luego comenzamos cantando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque hoy hemos venido a alabar el nombre del Señor. Hoy hemos venido a gozarnos en su presencia. Amén. Vamos a orar al Señor y oramos dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos en este día sábado, Señor, cuando ya son pasaditos de las 20:30 horas, Señor, hemos comenzado a transmitir, hemos comenzado, Señor, este culto, este servicio de alabanza y de adoración, Señor, y lo queremos hacer honrándote, bendiciéndote, Señor, como tú te lo mereces. Señor, queremos dar lo mejor de nosotros, Señor, para alabarte, para bendecirte. Señor, que todo lo que hagamos sea como un perfume agradable en tu presencia, Señor, y que las puertas del cielo, Señor, las ventanas del cielo se puedan abrir y derramar bendición a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, donde quiera que estén, Señor, y aquellos que van a visitar la página, Señor, o que van a ver la transmisión en el día de hoy, Señor, toca sus corazones en el nombre de Jesús. Señor, gracias, te bendecimos y te glorificamos, porque para ti es la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Amén, Señor. ¿Cantamos al Señor? Hermana Nicole, ¿estamos preparados? Por supuesto que sí. Estamos listos para cantar, para adorar al Rey, así que usted también hágalo ahí en su casa, así como nosotros que estamos sentados en un living. Siéntese usted y comience a alabar el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor entonces. Encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. No me puedo sentir enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. No puedo sentir enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes.
lo puedo sentir, enamorado estoy, de ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Si está en su hogar, aplaude al Señor con tus palmas. Oh, 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 oh. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Amén. Queremos gritarlo y decirle al mundo de su perfecto amor. Amén. Seguimos cantando al Señor. Amén. Seguimos celebrando con gozo, con alegría. Y usted que se está uniendo a la transmisión, comience a cantar y alabar el nombre del Señor. Amén. Así es, Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Porque a eso hemos venido hoy día. Amén. Amén. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven tú las aguas agitar. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medidas, y ven tú las aguas agitar. Pues yo quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas, quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Viven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven tú las aguas agitar. Yo quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas, quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Hasta el tobillo, existen aguas hasta las rodillas, existen aguas hasta los lomos, pero hay aguas profundas, yo lo sé.
aguas hasta los tobillos, existen aguas hasta las rodillas, existen aguas Hasta los hasta lomos. los lomos, pero hay aguas más profundas. Amén. Amén. Que queremos que el Señor nos llene, nos guíe y también nos bañe con su presencia. Seguimos cantando al Señor y mire, ya hay algunos hermanos conectados, así que les saludamos a los que se están conectando, a Raúl Campo, nuestra hermana Patricia Díaz, a mi mamá Clara Bello, a Alex Valenzuela, que es de Los Valledor. Así que le enviamos un saludo y también puede escribir ahí para las peticiones de oración o algún testimonio de gratitud al Señor. Puede hacerlo ahí escribiéndonos en el chat y también podemos compartir. Si usted ha tenido una bendición en esta semana, compártala para que otros también puedan gozarse en la presencia del Señor. Seguimos cantando entonces, seguimos alabando el nombre del Señor. Amén. Amén. Alabe al Señor ahí en su hogar donde usted está y cante al Señor así. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Si usted cree que el Señor es fiel, adórele junto a nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Amén, aleluya. Si usted cree que el Señor es fiel, adórele, alábele, bendiga su santo nombre. La palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Amén. Él es fiel en todo Él es fiel. Así que por eso nosotros alabamos su grandeza, alabamos su misericordia, alabamos sus proezas, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Le alabamos en todo tiempo. Mire, y una de las cosas tan importantes que el rey David nos enseñó ahí en los Salmos es alabar al Señor. Alabarle con salterios y arpa, alabarles con címbalos de júbilo, alabarle con danzas, con panderos, con arpas, con címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Y sabe, dice la palabra, y todo lo que respire, alabe al Señor. Si usted está respirando ahí en su hogar, si usted está sentado en el sillón o haciendo las cosas, tomando una onza, a lo mejor compartiendo ahí en la mesa, y usted está respirando, no se olvide de seguir alabando el nombre del Señor. Amén. Seguimos cantando, seguimos gozándonos en este día tan maravilloso que celebramos al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, ese sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su
el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Señor, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Amén. Así cantábamos, así entonábamos esta alabanza. Mire, el Salmo 24. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, su teléfono ahí, busque el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Amén. Maravilloso salmo, maravillosa alabanza de David. Amén. Y por eso estamos aquí celebrando al Rey de gloria, celebrando su santo nombre, celebrando su grandeza. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor. Seguimos cantando con gozo, con alegría a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por mí, su amor
amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esta gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en la noche cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Amén. Si usted siente el amor del Señor, si usted siente que el Señor le ama, ¿sabe? El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que a veces no hay palabra como explicarlo. No hay una forma como expresar ese amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso que nosotros en forma de gratitud cantamos al Señor, en forma de agradecimiento alabamos su santo nombre, en forma de gratitud por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Seguimos cantando, seguimos alabando. Mire, tenemos un chat, tenemos ahí en el Facebook. Usted pueda compartir este enlace, compártalo con sus amigos, con sus contactos, con sus conocidos.
A lo mejor más de alguno tiene algún problema y esta noche puede ser una noche de bendición, una noche de salvación, una noche de reconciliación con el Señor. Usted que nos está mirando ahí a través de la pantalla, por mucho tiempo a lo mejor el Señor ha estado hablando a su vida y ha llegado el momento para que usted se ponga a cuenta con el Señor. Cantamos al Señor, luego pasamos a la palabra, pero vamos a adorar, adoremos al Señor. Es tiempo de adoración, es tiempo de júbilo, de alabanzas para el Señor. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Adoramos, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable
recibes en casa para siempre, Señor. A tu amor cantamos, Señor, porque tú eres Dios y eres un Dios real. Bueno eres, Señor Jesús. Amén, sí, Señor. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que se esconderá, rescata en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Así es, Señor. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Amén. Amén. Gloria al Señor.
Bueno es Dios. Así estábamos cantando al Señor. Amén. Si usted cree que el Señor es bueno, adore su grandeza, adore su hermosura, adórele porque Él es fiel, Él es bueno. Mire, antes de pasar a la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes, el día miércoles comenzamos un programa nuevo. Aún no tiene nombre. Por ahí yo había puesto En la Ruta de Dios. Por ahí también puede haber otro nombre. Pero es un programa entretenido, diferente al culto, donde hay, usted puede contar algunas experiencias, se va a hablar de varios temas actuales, de la contingencia, de lo que está sucediendo, y también sobre las redes sociales. Amén. Que esa es la idea del programa en sí. La iglesia de hoy. Amén. Así que no se lo pierda el día miércoles. Ahí está nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana Nicole, está Constanza también. Ahí en el programa yo creo que después van a tener algunos invitados. Así que no se lo pierda y participe. Estuvo súper entretenido. Yo venía manejando en el bus desde Los Vilos y los venía mirando ahí en la retransmisión porque se me cortaba a veces la señal, pero lo volví a ver entero en el canal de Facebook. También quiero mencionarles que la próxima semana, sábado 24, vamos a tener una vigilia online. Aquí nosotros en este espacio, en el estudio número 1 de Restauración de Fe de San Bernardo, la Casa Estudio, desde acá vamos a hacer una vigilia como esas que hacíamos antes, musicales. Queremos invitar a algunos hermanos que puedan estar participando, ya sea por Zoom, o que manden algún video, los que cantan, los que pueden alabar al Señor, así como vimos al hermano José Traipe al principio y como lo tuvimos viendo también el día miércoles, esas cumbias sabrosas que él canta, ¿no es cierto?, para alabar al Señor. Y si usted tiene algún otro género de música, también pueda mandarlo y queremos compartir con ustedes el día sábado. Vamos a tener la palabra del Señor. Yo creo que van a haber 2 mensajes durante la noche, pero queremos cantar. También queremos que usted pueda testificar lo que Cristo está haciendo en su vida. Amén. A veces uno dice, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Sabe? Si usted tan solo despierta en la mañana, ya tiene un motivo para testificar que Cristo es real. Amén. Recuerde que la vida no es nuestra, sino que es prestada. Estamos de paso aquí en la tierra. Amén. Lo otro, si usted necesita o tiene algún pedido de oración, escríbanos ahí en el chat. Y si necesita que le vamos a visitar, también podemos hacerlo. El día domingo pasado nos dirigimos a la comuna de La Florida. Fuimos a la casa de mi hermana. Ahí estaba mi madre, estaban mis sobrinas y estaba una vecina de mi hermana y de mi mamá, Jenny Pérez. Jenny Pérez se conectó con nosotros el miércoles. Sí, la estuve viendo. Estuvo nuestra hermana Jenny Pérez. Ella se había conectado en unas transmisiones con nosotros. Yo no sabía quién era. Después mi hermana me mencionó, me dijo quién era. Fuimos para allá. Ella estuvo en la casa de mi hermana.
Estuvimos compartiendo ahí un poco de la palabra del Señor. Y sabe, lo más maravilloso, a pesar de todo lo que hicimos, primero oramos por mis sobrinas que estaban enfermas, por mi madre. De hecho, ella el miércoles fue al hospital, o sea, tenía una consulta médica, el médico le dijo que tenía una hernia que estaba estrangulada, así que la mandó al hospital de urgencia. Mire, yo creo que los médicos cuando estudian algo se preparan. El médico dijo que tenía una hernia estrangulada. Mi mamá fue, mi hermana cuando me avisó, me puse en oración. Después la llamé en la tarde cuando iba viajando hacia Los Vilos. Y después de varias horas que mi mamá no llegó, después de varias horas del hospital, el médico del hospital, el doctor, le dijo: pero tú no tienes nada. Tienes una hernia pequeña que no está estrangulada. Mi hermana me decía: pero ¿cómo el médico? Pero hay cosas que para nosotros los cristianos es obvia. Cuando uno entra en oración, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y si un médico le dijo que tenía una hernia estrangulada, el Dios de lo imposible eliminó la hernia, era pequeña. Así que le doy gloria al Señor. Y ese día domingo, nuestra hermana Jenny Pérez aceptó al Señor. Ella entregó su corazón al Señor. Estuvimos orando con ella. Ella lo aceptó en su corazón. Y eso, hermano, un programa como este, quizás una transmisión, que usted dirá: oye, otra vez están estos canutos, estos aburridos. Aburridos no tenemos de nada, pero algunos dicen así que somos fome. No importa que seamos fome, no importa que seamos canutos, no importa que nos llamen locos. Pero cuando un alma se arrepiente, dice la palabra que hay gozo en los cielos. Y un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Así que Jenny, si nos estás mirando, tú eres el tesoro más preciado para el Señor y para toda la humanidad. Amén. Así que esas cosas le damos gracias al Señor. Y si usted tiene algún testimonio que contarnos, cuéntenos. Así nosotros podemos transmitirlo y otros aumentarán la fe. Dice que la palabra del Señor viene por el oír. La fe aumenta por el oír la palabra del Señor. Y cuando hay testimonios, la gente se aumenta su fe. Amén. Así que saludamos a todos los hermanos que están conectados, que están en la transmisión del culto del día de hoy. Quizás somos un poco diferentes a otras iglesias, pero así nos hizo el Señor. Amén. Así nos hizo el Señor. Mire, el mensaje de hoy tiene por título: Dios es la fuente de nuestro gozo. Dios es la fuente de nuestro gozo. ¿Es Dios la fuente de su gozo? Le pregunto a usted: ¿es Dios la fuente de su gozo? Dios mismo es la fuente de nuestro gozo. Él es nuestra fortaleza y nuestra alegría, porque el domingo cuando estuvimos ahí y nuestra hermana Jenny aceptó al Señor, cuando oramos por mi sobrina, cuando oramos por el hogar de mi hermana, cuando oramos por mi madre, ¿sabe lo que hubo? Gozo y alegría. Amén. La hermana Jenny pedía un milagro y yo sé que Dios está obrando por ese milagro. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 43, versículo 4. Salmos 43, versículo 4. Así que mientras que usted lo busca ahí en su celular o en la Biblia o en el computador, recuerde que también estamos transmitiendo por YouTube. Y si usted quiere hacer una fiesta en su casa y usted tiene algún televisor Smart TV, conecte el YouTube al televisor y nos va a ver en pantalla grande. Amén. En 4K, en 8K, en HD, como dicen por ahí. Amén. Así que
conecte ahí su televisor. Dice así la palabra del Señor. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, oh Dios, Dios mío. Amén. Y quiero también citarlos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Mientras que usted lo busca ahí. Estar con Dios y en su presencia es la razón o motivo de nuestra alegría y gozo. Amén. Así nos dice el libro de Hebreos. Mire, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, Señor, y que podamos desarrollarla de una manera especial, Señor, para aquellos que te necesitan. Y todos, Señor, te necesitamos. Yo te necesito. Y así como nuestros hermanos que están ahí en sus hogares viendo, Señor, este culto, también necesitan que tú hables, que traigas un rema, Señor, a sus vidas, a sus corazones. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vemos el contexto de estas dos palabras, las dos palabras que leímos, Salmo y Hebreos, hablan sobre el gozo del Señor. El gozo que el Señor ha puesto delante de nosotros, ha puesto en nuestras vidas. Si usted nos ve que de repente estamos cantando aquí hasta las 10, 11, 12 de la noche, es porque hay gozo y hay alegría. Estamos alegres por cantarle al Señor. Amén. Debemos considerar en primer lugar el significado o el término del gozo. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, el gozo también tiene un significado. ¿Qué significa gozo en la Sagrada Escritura? En el Antiguo Testamento, el gozo es alegría, bienestar, regocijo, júbilo, deleite, expresión de moralidad y rectitud. Eso es la palabra gozo en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios tenía gozo, tenía alegría, ¿qué es lo que hacían ellos? Danzaban, cantaban, hacían fiesta, mataban el becerro, comían, no sé, yo me imagino que celebraban el holocausto como lo celebramos nosotros ahí alrededor de la parrilla, ¿no es cierto?, con una carnecita, porque había gozo. Cuando usted celebra algo y tira un algo ahí a la parrilla es porque usted tiene gozo, porque está alegre. Cuando usted invita a otros, ¿sabe por qué las fiestas se reflejan tanto en la Biblia? Porque cuando hay una fiesta y uno invita a los demás es porque uno está alegre de algo. Cuando yo celebré los 25 años de matrimonio con mi esposa, invitamos a muchas personas porque teníamos gozo, teníamos alegría y queríamos esa alegría compartirlas con nuestros amigos, nuestros hermanos. Aunque algunos no fueron. Los más cercanos no fueron, pero no importa. Dios tenga misericordia de ellos. Esa es la expresión de gozo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el gozo tiene como significado la alegría, el deleite y la complacencia. Son significados semejantes.
tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Cuando hay gozo, ¿sabe? Todo es bonito. Cuando hay alegría, todo es color de rosa. Lo malo, hasta lo malo uno lo encuentra, que pase. Total, no me va a quitarme el gozo. Yo con el gozo del Señor. Cuando yo tengo gozo, ¿sabe? Quiero gritarlo a los cuatro vientos. Quiero gritarlo al mundo como cantábamos en la alabanza. Porque Cristo es mi gozo. Cristo es mi alegría. Desde el momento que yo sé y supe que el Señor entregó su vida para amarme a mí, para amarle a usted, ¿cómo no vamos a estar gozosos del Señor? Si ese es el mejor milagro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Algunos piden milagros y el milagro está en su vida. Según podemos leer en la carta de los Hebreos, ahí en el capítulo 12:2, la fuerza del gozo llevó al Señor Jesús a la victoria en la cruz del Calvario. Mire cómo lo expresa el libro de Hebreos. La fuerza del gozo llevó al Señor Jesús a la victoria en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él murió, nos perdonó, pero Él resucitó. Él resucitó. Él venció a la muerte, la venció con poder. Él tomó las llaves de la vida eterna para entregarnos, para darnos vida eterna a nosotros, amados hermanos, amado amigo, usted que está mirando ahí, que está frente al televisor o en el teléfono, en el celular. ¿Cómo no vamos a estar gozosos si somos el milagro perfecto de Dios? La palabra de Dios nos dice y nos enseña que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Aquí el término sufrir quiere decir resistir, soportar, y la palabra oprobio quiere decir deshonor, injuria y deshonra por el gozo. El Señor Jesús pudo resistir la cruz y tuvo un poco los insultos de las personas, las injurias que a Él le dijeron para poder crucificarlo, la deshonra. ¿Sabe? Crucificar a una persona desnudo era para deshonrar a las personas. Maltratarles, golpearles, azotarlos era deshonra en aquel tiempo. Y el Señor todo eso lo pasó por amor a usted. Cuando a Él le tapaban la cara y le golpeaban y le decían, no eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Y el Señor callado ahí no decía una palabra, porque Él estaba cumpliendo el propósito del Padre para hacer una voluntad perfecta. En el libro de Isaías 53, del profeta Isaías, que esto fue profetizado hace más de 400 años antes de Cristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por razón, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia nos enseña que el gozo de Dios en nuestro corazón nos fortalece ante la adversidad y dificultades y nos ayuda a ver lo que Dios ve. Vemos en la parte final de Hebreos 2:12 que se nos dice que después de esto, la crucifixión y la muerte del Señor, Jesús se sentó a la diestra del Padre Celestial. Esa era la visión del Hijo. Él miraba mucho más el plan del Padre Celestial que el dolor terrenal que él tenía en el momento ahí en la cruz. Jesús siempre miró el trono, siempre miró al Padre, aunque él tenía dolor, porque nadie me puede decir si alguien se pincha solamente con una aguja, ya duele. Pero a él le enterraron clavos en sus manos, le enterraron clavos en sus pies, le enterraron una lanza en su costado, le arrancaron la barba con las manos, le arrancaron la barba, dice la Escritura. Le pusieron una corona de espinas. Al momento que Jesús muere en la cruz, en su última expiración, de él salió agua porque ya no corría sangre. Toda su sangre fue derramada en el Calvario de la cruz, pero él tenía puesta su mirada en los cielos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña con esta palabra, el gozo. Tener puesta nuestra mirada en el Señor es el gozo. Tener puesta nuestra mirada ahí en ese lugar celestial. Esa debe ser nuestra alegría, nuestro gozo. Es muy importante tener en cuenta que la amargura y el resentimiento impiden disfrutar el gozo de Dios. Cuando usted tiene problemas, cuando usted se enoja con un vecino, con un amigo, con un hermano e incluso con su marido o con su señora, usted pierde el gozo del Señor. Cuando hay amarguras en nuestros corazones, no podemos ver la cruz. Cuando hay resentimientos, cuando usted dice que yo no soy nadie para perdonar, yo he escuchado muchas veces esa frase, pero Dios le dio la autoridad para soltar perdón. Jesús le dijo a los discípulos si era necesario perdonar 70 veces 7. Entonces usted tiene la capacidad para perdonar. Unos dicen, pero ¿quién soy yo para perdonar? Usted es hijo de Dios. Ahora, si usted no se cree hijo de Dios, doble sus rodillas y ore al Padre. El profeta Jonás recibe de Dios una encomienda, conquistar una ciudad con su mensaje. Recuerden que Jonás era como un evangelista y Dios le dice que tenía que ir a Nínive a pregonar en contra de ella. Pero Jonás, ¿qué es lo que hizo? Tomó una embarcación y se fue a Tarsis. Obediente, como muchos de nosotros. En ese momento, Jonás sería usado como fiel profeta de Jehová. Pero el corazón del profeta estaba resentido, había albergado en su corazón la amargura y por eso quería vengarse contra los de Nínive. Y por eso, aunque era un privilegio
ir a Nínive se le convirtió en una amargura. Jonás tenía resentimientos. La palabra de Dios nos enseña que el profeta Jonás se llenó de enojo y se sintió frustrado, pues vio que él, Señor, había perdonado a los de Nínive. La Biblia nos dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer, y le dijo al Señor: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Ahí en Jonás capítulo 4. Jonás pedía morir, siendo que Dios le había encomendado una palabra. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una palabra, te ha dado una oportunidad de vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha extendido su mano? Y tú aún reniegas, aún estás triste en tu corazón, aún reniegas contra Dios. Y es más, a veces prefieres morir antes de servir. Jonás prefería morir antes de servir. Y muchos de nosotros a veces hemos tomado esta actitud. El resentimiento impide disfrutar el gozo de Dios. El texto nos enseña que la falta de perdón, la amargura y el resentimiento le impidieron al profeta experimentar la alegría en Dios por la salvación de todos los de Nínive. Él no pudo disfrutar el privilegio de servir a Dios ahí. Evitar el rencor y el resentimiento, pues esto consume la vida del corazón como una planta parásita que se alimenta de los nutrientes del árbol donde se hospeda. ¿Ha visto que de repente cuando uno tiene plantitas aparecen otras como maleza? Y esa maleza le quita fuerza a la planta. A veces las plantas se mueren o se marchitan porque la maleza se está comiendo todo. El resentimiento y la amargura te quitan la bendición. No dejas que tú crezcas. Cuando hay resentimiento en tu corazón, cuando hay amarguras, tú eres quien no puede crecer. Y te pierdes el gozo y el privilegio de servir a Dios. En esta noche, el Señor Jesús quiere llenar nuestros corazones de su alegría y de su gozo. Yo no sé si usted está preparado en esta noche, pero sabes, el Señor te da una oportunidad hoy sábado 17, cuando son las 21:50. El Señor te da una oportunidad para que tú recibas el gozo y la alegría que Él quiere darte. Que nosotros podamos perdonar al ofensor, aceptemos la disciplina de Dios, asumamos de la mano del Señor nuestra responsabilidad, y Él nos guiará por el camino de la perfección, por el camino del amor, por el camino de su buena voluntad, y al final diremos: Él es el Dios de mi alegría y Él es el Dios de mi gozo. Yo no sé cuántos en esta noche pueden decir que Él, Jesús mismo, Dios mismo,
es el Dios de nuestra alegría. Él es el Dios de nuestro gozo. Si has estado amargado por mucho tiempo, si has estado sufriendo por mucho tiempo, deja que Él te moldee, deja que Él te guíe, deja que Él tome el control y que el gozo pueda venir sobre ti y sobre tu vida. En esta noche Dios te da una oportunidad para que tu lamento se transforme en baile, para que tu tristeza se transforme en alegría, para que nuestro llanto sea enjugado por las manos de Jesús. Deja que el Señor ponga el gozo en tu corazón. Si hay resentimiento, si has estado enojado con alguna persona, con algún familiar, si te has enojado con la vida, pastor, es que llevo tantos años enfermo, ¿sabes? Si Dios no te ha sanado, no te preocupes, porque a lo mejor Dios te quiere así, pero con un corazón limpio para entrar en su presencia. Te podrá faltar una pierna, te podrá faltar un brazo, pero si tú tienes al Señor en tu corazón, lo verás un día ahí en la eternidad. Eso es más importante. El domingo hablábamos sobre los leprosos cuando fuimos a visitar a mi hermana y hablábamos con la familia. El Señor sanó a 10 leprosos, pero solo uno vino a darle gracias. ¿Qué pasa si a lo mejor estás enfermo y el Señor te sana? Puede que te olvides de Él y sigas tu vida. Pero con enfermedad o sin enfermedad, el Señor quiere llenarte de gozo, porque Él te prometió un cielo nuevo, una tierra nueva. Jesús fue a preparar morada ahí a los cielos. Y esa morada es para ti y también para mí. Yo quiero invitarte a orar. Si por alguna razón usted ha estado resentido con alguien, o ha estado resentido de la vida, y en tu vida ha habido mucha amargura durante muchos años, hoy es tiempo para que tú liberes y sueltes, porque el Señor quiere colocar el gozo de su presencia en tu vida. El Señor quiere darte alegría. El Señor quiere darte paz. El Señor quiere darte todo. ¿Sabe? Nos puede faltar de todo en la vida, pero que no nos falte su presencia. El Señor quiere llenarnos de su presencia con ese gozo. Pero pastor, ¿cómo voy a estar contento si no tengo para comer? Pero si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no va a extender su mano para bendecir tu vida? Me puede faltar todo, hermano, pero menos su presencia. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Vamos a orar al Señor. Si necesitas que estemos orando por ti, escríbenos ahí en el chat. Al final del culto siempre estamos orando por los enfermos, por las peticiones de oración. Así que escríbanos, mándenos un mensaje y vamos a orar. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Coloca, Señor, el gozo de la salvación en nuestras vidas.
Coloca paz en nuestro interior. Danos la alegría, Señor, como tú la has dado. Cuando cantamos aquí en el culto, Señor, cuando andamos en nuestro vehículo y cantamos alabanza, porque sentimos el gozo que hay en nuestro ser. Ese gozo queremos transmitirlo, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquellos que nos ven, Señor. En esta hora, Señor, yo oro por mis amigos, mis hermanos, por los que se conectan, Señor. Si alguien ha tenido algún problema y no ha podido soltar perdón, que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo pueda guiarles y pueda sanar sus vidas y su corazón. Para que puedan recibir el gozo, puedan recibir la alegría que tú nos das por ser hijos tuyos, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los que nos están viendo en esta hora. De aquellos que han permitido, Señor, que podamos entrar hasta su hogar. Y llevar esta palabra de bendición. Sánale, Señor. Sánale su corazón primeramente. Sánale su alma, sana su espíritu. Y que pueda venir el gozo y la redención, Señor, de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Cantamos una alabanza. Proceso, todos se fueron en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Jesús. Ahora no me siento sola. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr,
Él prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará. Su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que me falte todo, Jesús. Amén. Qué hermosa alabanza. Mire, que te pueda faltar todo menos su presencia ni su Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo lo demás viene por añadidura. Así que gócese en el Señor. Nosotros nos gozamos porque el sábado vamos a tener vigilia. Amén. 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 Y el miércoles vamos a tener programa. Amén. El NN. El aún. NN. Amén, el Aún. programa. Así que usted conéctese, reciba las bendiciones de parte del Señor. Y también agradecemos a todos los hermanos que están conectados y que se conectaron en el día de hoy. Mire que hoy hubieron muchos hermanos conectados, así que le enviamos un saludo a todos los hermanos ahí. Mire, vamos a leer a los hermanos que han estado conectados el día de hoy, enviarle un saludo y recuerde, puede escribirnos si usted necesita algún pedido de oración, alguna necesidad que usted necesite. Si necesita que vamos hasta su hogar, Que nos avise. nos avisen. Por ahí en el programa vi que tenían un WhatsApp, así que Sí, tenemos un WhatsApp si habilitado. usted lo tiene anotado, escríbale al WhatsApp Ahí, y lo voy a publicar. ahí lo van a publicar, y así que para que estemos conectados y podamos ir a visitarle a su hogar, ir a orar, compartir una palabra. Ahí está en pantalla. Saludamos a nuestro hermano Gustavo Laquempier, que él estuvo hoy día también con nosotros, ¿no es cierto? Nuestra hermana Irene Maldonado dice que hermosa canción, qué lindo se escucha, Dios los bendiga. Amén, hermana Irene, muchas gracias. Sara Castillo está con la amiga Jenny, está con la hermana Jenny, ya no es amiga de nosotros, es nuestra hermana en Cristo Jesús. Patricia Díaz Gómez también está conectada. Jenny Pérez ahí nos escribió, dice: hola hermanos, hermano Oscar, hola Jenny y a todos los hermanos ahí, ¿no es cierto? Mi madre Clara Bello también. Lucía Riquelme, muchos cariños, mi corazón se llena de gozo el poder verlos. Igual para nosotros, Lucía, es un tremendo gozo y alegría poder compartir con usted la palabra del Señor y estos cánticos, este culto. Gracias por abrir las puertas de su hogar para entrar y bendecir su vida
y a su familia también. Amén. Amén. Johnny Bellas, gracias Jesús. Joy Bellas. Joy Bellas. Sí, ella es nuestra hermana Joana Traipe. Ah, Pero es de su página. Es de la página. Claro, de su emprendimiento. déjale. Joy Bellas. Gracias Jesús por tu gran amor sin condición. Amén. Amén. Él es quien nos bendice. Amén. Y el amor de Dios no tiene condiciones. Si usted, mire, si usted me hubiera conocido a mí cuando yo era pequeño, por ahí está mi madre y está mi hermana, aunque yo fui nacido y criado en el Evangelio, pero cuando chico era desordenado. No había pizarreño bueno en la población donde yo vivía, gracias a mis manos benditas que Dios me dio. Vidrios por ahí me iban a acusar siempre andaba tirando piedra. Pero Dios hizo un cambio. Y así, aunque era a lo mejor revoltoso, desordenado, Dios nunca me puso condiciones para seguirlo. Él abrió sus brazos. Él abrió sus brazos y me dijo: Óscar Quiroga, aquí estoy yo, te recibo, y me abrazó, como a usted también lo abrazó, como a usted también le bendice. Amén. Sara Castillo dice: hermano, pido oración por mi vecino que le dio un paro cardíaco y está en el hospital. Si me pueden mandar el nombre, o por ahí también, Alvarito, anótelo para que estemos orando. Amén. Patricia Díaz dice amén. Que nos falte todo menos su presencia, hermosa alabanza. Viviré para adorar mi rey. Joana Traipe. Amén. Hermano Oscar Navarro, muchas bendiciones. Igual para usted, mi hermano Oscar. Por ahí estábamos programando una visita. Luego vamos a ir hasta su hogar e ir a visitar también a nuestro hermano Sergio, ahí en Puente Alto. La pastora Pamela dice: abrazos a Lucía Riquelme. Amén. Jennifer Pérez dice: pido la oración por mi tía para que Dios se acuerde de ella, porque los médicos dicen que quedará parapléjica. Tiene 90 y tantos años. Estuvimos orando en la semana pasada también por la tía de Jenny Pérez, así que vamos a seguir orando por ella. Jennifer Barrera también está conectada. Franco Garrido, un ex compañero de trabajo y amigo. J.C. Urgiles, de allá de Estados Unidos, esposo de Magdalena Rojo, también está. Le mandamos un saludo a la distancia y ojalá se pudiera conectar Magdalena para la vigilia y que nos pudiera cantar unas alabanzas, que nos bendijera ahí, ¿no es cierto? Rosa Aurora Gómez, mi suegra, también está conectada y le bendecimos y oramos también. Isidora Soto También está conectada por ahí. está conectada, pero no ha venido para acá. Nos debe una visita. Sí. Nuestra hermana Romelia Luna desde México, la mamá de Loami, mi consuegra. Héctor Aguilera, hermano Héctor, prepárese para que predique. Lo esperamos el miércoles. Lo esperamos. Lo esperamos el miércoles en nuestro programa. Nuestra hermana Doris Castillo, también. Mira, mi papá, Orlando Quiroga, también. Un abrazo. Manuel Díaz, Juvenal Gallego también. Ana Burgos. Amén. Raúl Campos. A todos, Alex Valenzuela, de Lo Valledor. A todos ellos. Ale Valenzuela es una hermana de la Bautista. Ah, de la Bautista. Sí, No. siempre se conecta con nosotros los días sábados. Ah, yo pensé. No, esta Ale Valenzuela Pino es de Lo Valledor. No, la otra es Alejandra Valenzuela. Sí. No, Sí. sí, ella. No, Ale Valenzuela es de la Bautista. Sí, la amiga de nosotros. Ah, ya. Sí, sí, ella. Sí, Pinto. Sí. Sí. Ah, ya. Yo también sí. Yo pensé que era de Lo Valledor, pero también hay una Ale Valenzuela.
Así que, bueno, le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos. Vamos a cantar. Recordarle a qué hora es la vigilia. A las 21 horas. 21 horas el día próximo sábado. Sábado 24. Sábado 24. Mire, no le vamos a decir que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero sí vamos a estar hasta que las velas no ardan. Hasta que el Señor quiera. Hasta Amén. que la voz Ricardo, lo permita. Ricardo se llama el vecino de Sara. Ricardo, vamos a estar orando ahí por Ricardo, por la tía de Jenny. Si usted tiene alguna petición de oración, háganos saber. También está conectado el pastor Jorge Geraldo, así que le enviamos un saludo a mi maestro, pastor, que el Señor le bendiga. Así que vamos a cantar antes de orar y antes de ser despedido. Y no pierda el gozo, no pierda la alegría. Hay un cantante que decía, el cristiano no puede estar enojado, porque tiene que haber gozo. Así que cantamos al Señor con alegría, con regocijo a nuestro Rey. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre estoy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo
tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Glorioso día el que Jesús nos rescató. Amén. Amén. Y por su sangre Él nos libertó. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Sara me dice que el vecino se llama Ricardo y la tía de Jenny Pérez se llama Aida Vargas. Así que vamos a orar. Mire, que Dios tome el control. Dios, Él tiene su perfecta voluntad puesta en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Si usted necesita que oremos, aún es tiempo para escribirnos. Pero vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, han llegado 2 peticiones de oración en la cual una de las personas, Señor, le sufrió un paro cardíaco. Está en el hospital. Ricardo, Señor, tú le conoces su vida, conoces su familia, Señor. Si aún no es tiempo de partir, Dios amado, dale las fuerzas para salir adelante. Dale la fuerza, Señor. Pero antes que Él pueda conocer y que te pueda conocerte a ti, Jesús. Que Él pueda recibir de tu gracia. Su familia. Que puedan conocerte, Dios amado. Bendiga su vida donde Él está, en el hospital que Él esté, Señor. Visítale, Señor, en el transcurso de estos minutos, transcurso de la noche. Y si es tu voluntad, Señor, alárgale los días de vida, Señor. Si es tu voluntad, Señor, deja que Él te conozca. Y que su familia te conozca, Señor. Que ellos puedan rendir sus corazones al Altísimo. Señor, te damos gracias por la vida de Ricardo. Señor, de igual manera por la vida de la tía de Jenny, Señor, de Jenny Pérez. La señora Aida Vargas. Nosotros no le conocemos, es una persona de avanzada edad. Toma el control sobre su vida. Los médicos, Señor, han desahuciado su vida y que quedará parapléjica. Pero una persona así, Señor, tiene cuidado. Y a veces no están los tiempos, Señor. Toma el control de su vida, Dios amado. Pero dale la oportunidad que ella pueda conocerte. Que alguien, Señor, le pueda hablarle de Jesús. Y que pueda aceptar en su corazón. Y si es tiempo de partir, que pueda partir en paz. Si es tiempo, Señor, de hacer un milagro y sorprender a la humanidad entera, hazlo bajo tu misericordia. Oramos, Señor, por cada una de nuestras vidas. Oramos por la vigilia del día sábado, Señor. Estamos con una expectativa, Señor,
que va a ser de bendición porque estás tú, Señor, primero. Trae una palabra fresca y renovada, Señor, para cada persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma el control de la vigilia, Señor. Lo único que queremos es adorarte, bendecirte y glorificarte, Dios amado. Que el mundo sepa, Señor, que sin ti nada somos. Que sin ti, Señor, todo sería diferente. Te alabamos, Señor. Bendiga a nuestra hermana Miriam, Señor, allá en el sur, a nuestro hermano Luis. Bendiga, Señor, la vida de nuestro hermano Juvenal, de nuestra hermana Irene, nuestra hermana Romelia, Señor, en México, su familia, Señor, la vida de nuestro hermano Héctor Aguilera, Señor, de Magdalena y su esposo en los Estados Unidos. Bendiga a los pastores Israel Rojo, Señor, y su esposa Loli. Bendiga a Gerardo, Señor, y a Loami donde ellos están. Bendiga a cada uno, Señor, a Nicole esta semana de trabajo. Bendiga la vida de Álvaro, Señor. La vida de mi esposa, mi vida, Señor. Cuando ando en la ruta, Señor, manejando aquel bus, tome usted el control de mi vida, de mis manos, Señor. La vida de mi compañero. Cuídanos, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra nación. Bendecimos, Señor, nuestro país de Chile. Bendecimos, Señor, el mundo entero, porque fue creado con tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Nos despedimos. Ya estamos finalizando. ¿Está triste? No. Ah, yo pensé que estaba triste porque íbamos a terminar el programa. Porque nos vamos a ver el miércoles. Ah, ustedes se ven el miércoles, ¿verdad? Sí. Amén. Hay programa el miércoles, así que está entretenido. Opine. Que nos llamen. Que nos manden llamen ahí. Si alguien tiene algún video con alguna alabanza, mándenos también. Así como lo ha hecho nuestro hermano José Traipe. Me gustaría ver a Joana cantando también con José Traipe. Sería un trío. Joana, Jason y José. Mira. Sí. Sería, Hay potencial ahí. Hay potencial ahí, así que les amamos en el Señor. Hermana Nicole, despídase nomás. O si quiere cantar, no sé. No, nos despedimos. Nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos vamos a encontrar el miércoles, si Dios lo permite. Estamos nuevamente con... Acércate al micrófono. Estamos nuevamente el miércoles, si Dios lo permite, junto a ustedes. Bueno, yo y el casi domesticado hermano Álvaro, porque el miércoles pasado se nos desordenó mucho, así que ahora lo estamos enrolando un poquito ahí, encarrilando un poquito. Así que vamos a estar ahí conversando con ustedes, compartiendo, conversando de muchas cosas, de lo que hablábamos ese día de la iglesia el día de hoy. Y que nos cuenten sus experiencias, que nos manden mensajitos. Acuérdense que tenemos un espacio para sus emprendimientos. Mándenos sus datitos de qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen, qué servicio ofrecen, para que podamos también nosotros, ¿cómo se dice? Hacer la publicidad. Claro, como publicitarlos a ustedes para compartir entre nuestros contactos para que también tengan ahí una bendición de parte del Señor. Nos pueden mandar las muestras. También hacemos El otro día estuvimos en la casa de Sara y ¿sí? Sara tiene un emprendimiento, Sara Castillo. ¿Sí? Ella hace
kuchen, torta, pie. Pasteles, de todo. Lo que le pidan. Tiene de todo. Así que Vamos a estar mostrando, yo creo, el miércoles nos vamos Sí, a comprometer, pueden- Manuel, para mostrar. Pueden enviar Las páginas. algunas páginas, pantallazos, cosas así de las páginas y lo podemos mostrar a través de la transmisión. El sí, no hay problema. Facebook que ocupan. esto esas tiene un costo. cosas. ¿Sí? Sí. No sé. Usted sabe que todas las publicidades tienen costo. No sé. El costo de su publicidad es que usted se conecte el día sábado y el día miércoles Sí, pues, por supuesto. y puedan compartir también el enlace con algunos otros. Sí, que compartan Persona. con su familia, con sus amigos, Amén. con sus vecinos, con todos los que puedan compartir ahí. Y compartan el enlace del programa. Recuerda que todavía no tenemos nombre, así que estamos esperando todavía algunas alternativas por ahí. Así que eso, me despido por mi parte. Muchas gracias por todo, por su compañía, por estar con nosotros un día sábado más. Y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Amén. Amén. Hermana Connie. La voz en off del día miércoles. La voz en off del día miércoles, La, sí. la asistente, ¿no? Es la asistente. Ya. Espero que el programa haya sido de bendición y Acérquese el micrófono. espero que el programa haya sido de bendición y se ven el miércoles porque yo no aparezco, así que Ahí nos vemos. Ahí nos escuchamos. ahí se ven. Ahí se ve. El hermanito Álvaro. Bueno, desearle a los hermanos una excelente semana y que el Señor les bendiga mucho y como decían todos, nos vemos el miércoles y después el sábado en la vigilia. Va a estar buena. ¿Tiene alguien invitado, hermano Álvaro? ¿Para Hay cuándo? sorpresas. Hay sorpresas. ¿Para cuándo? ¿Para la vigilia? ¿Para la vigilia? Para la vigilia hay Ya, sorpresas. Hay harto, ya. Hay varias sorpresas. Hay un así que- repertorio más o menos que ya estamos llegando a las 4 de la mañana más o menos. de- Ay, bien me parece, bien me parece. sí, de hecho, Bien me parece. Así que yo creo que voy a tener que hacer una mantención al computador porque va a haber mucho trabajo ese día. ya, güey. Ya, güey. Así que ahí para la vigilia hay sorpresa. Así que ahí nos vemos Ahí nos vemos. en la presencia del Señor. Amén. Amén. Ahí nos encontramos nuevamente entonces. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Sean sean- todos muy bien bendecidos. Que tengan una linda semana. Y que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Amén. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Oye, qué difícil es la pérdida de un ser querido, de un ser el cual amas con todo tu corazón. Si Dios existiera en mi vida no hubiera muerte. Si Dios existiera en la vida yo tendría más suerte. Si Dios existiera hubiera escuchado mi oración cuando le pedía por mi padre en aquella ocasión. Orándole yo le decía que siempre le serviría con la condición que él a mi padre resucitaría. Pero no lo hizo, lo dejó morir en aquel día. Por eso te tengo odio y rebeldía. En ti ya yo no creo. Ahora mismo me considero ateo porque después de aquel día todo lo que me pasa es feo. Yo he sufrido y no te he visto que tú estés conmigo. ¿Cómo pueden decir que eres mi mejor amigo? No sonrío desde hace tiempo que no soy feliz. Ahora mis hijos no podrán ver de dónde es mi raíz. Me siento solo, me quitaste a mi gran tesoro. No lo puedo negar, por dentro y por fuera lloro. Escúchame, vengo a hablarte iniciando con te amo. Yo también pude sufrir en la cruz y no fue en vano la sangre que derramé. Lo hice porque te amé, aún te amo y por los siglos siempre te amaré. ¿Cómo podés pensar que quise yo hacerte daño? Tú antes me querías, ahora soy yo el que te extraño. He visto cómo lloras y cómo sufres a solas, mas sigo esperando el día que me digas sola. Yo estuve ahí también cuando tu padre falleció. Su propósito en la vida él ya lo cumplió, por eso me lo llevé. Él está conmigo y te ve. Quiero que te levantes, vamos, camina en fe. Te daré yo nuevas fuerzas, te bendeciré. Glorifica mi nombre y la victoria te daré. En tu vida se hará mi voluntad si lo deseas. Siempre estaré contigo, basta que me creas. ¿Te acuerdas de la mujer que decías que era una rosa, era una espina? Por eso la quité ya de tu vida. Te tengo algo mejor con una fragancia distinta. Primero ámame a mí y verás cómo tu vida de otro color se pinta. Dios te bendiga mucho. Dale el primer lugar a Dios. No pienses en enamorarte de alguien que no sea Dios. Primero,
Enamórate de Dios. Enamórate del amor que tiene Dios para ti. Dale el primado a Dios. Dale el primer lugar de tu vida a Él. Y tú verás como lo demás vendrá por añadidura. Dios es Dios y lo demás es parking. Te lo dice Chiclo. Dios te bendiga mucho. Gracias por su apoyo. Gracias. Pero la gloria siempre, siempre será de Dios. Ni tuya, ni mía. Dios los bendiga.